Muchas gracias por la invitación a la organización y a los ponentes por las charlas tan interesantes que nos han ofrecido en estos días. Especialmente me ha parecido muy buena, muy interesante la última charla, una de las últimas charlas de Elizabeth Sims sobre la discontinuidad entre el pensamiento de Suárez y Locke en lo que se refiere al derecho a la propiedad privada, aunque los dos compartan, diríamos, un marco teórico común que tiene que ver con el justnaturalismo teísta cristiano, ¿no? Más que en Suárez está claramente presente, mucho más, lógicamente, por la época en que vivió. En Locke, pues, y en Locke todavía también lo está, ¿no? Porque cuando Locke estudió en Oxford todavía pues enseñaba la filosofía escolástica, ¿no? Fundamentalmente, porque el mismo Locke lo dice y se queja de ello en diversas ocasiones a lo largo de sus escritos, en cartas, en el ensayo sobre el entendimiento humano, de la formación tan estrictamente escolástica, aristotélica, inútil, en principio, ¿no? Así lo dice en su época de formación. Yo lo que voy a intentar demostrar o señalar o subrayar es más bien la continuidad, ¿no? La continuidad en la noción sobre la ley moral natural en Suárez y en Locke. Y específicamente pues, en un escrito de Locke de 1664, aunque en los dos tratados sobre el gobierno civil también está esbozada muy brevemente y sintéticamente en unos 6-7 pasajes en el segundo tratado, otros tantos en el primer tratado, una doctrina de la ley moral natural que es suareciana y que Locke caracteriza en términos de como un mandato de la voluntad de Dios que es cognoscible por la razón o por la revelación y que es normativo para la proclamación de cualquier ley positiva. Toda ley positiva tiene que adecuarse a la ley moral natural si es que quiere ser una ley justa. Él lo dice ya digo, 6-7 pasajes en el segundo tratado sobre el gobierno civil y otros tantos en el primero. No lo trata detenidamente, ¿no? Porque tampoco es el fin fundamental del escrito. Sin embargo, en este escrito de 1664, que son unas clases que impartió en Oxford, Locke fue profesor de Oxford toda su vida, aunque solo impartió clases un año, escribe unos ensayos sobre la ley de la naturaleza en latín, ¿no? Ese es el título que le puso el editor de la obra, Wolfgang von Leyden, en 1954, que es la fecha de la primera edición de la obra. Essays on the Law of Nature. Son 7 ensayos escritos en latín, en los cuales Locke aborda la naturaleza de la ley moral natural, su cognoscibilidad, su posible mutación, los problemas que puede plantear, si Dios es posible que Dios cambie algunos preceptos de la ley moral natural en conexión con determinados pasajes de la Biblia, que ahora explicaré. El tratamiento que Locke da de la ley moral natural en ese escrito de 1664 es, a mi modo de entender, básicamente es un tratamiento suareciano, tanto por las categorías que emplea, los conceptos que emplea, la articulación de los conceptos entre sí, la terminología que emplea e incluso los mismos giros lingüísticos que utiliza. Se parecen extraordinariamente a los de Suárez, a veces son idénticos prácticamente, solo, digamos, sintagmas de 2 palabras o 3, solo la única diferencia es que donde Locke, si en Locke el sujeto, digamos, el sustantivo y el adjetivo se convierten en Suárez en un adjetivo, se intercambia la categoría gramatical de la expresión, de las palabras que integran la expresión, pero la expresión es básicamente la misma. Y voy a continuación entonces a ilustrarlo sirviéndome del PowerPoint porque no me queda otro remedio, ¿no? Y introduzco los textos en latín, el original latino, para que se pueda percibir mejor la similitud entre la caracterización de la ley moral natural en Locke y Suárez. En el texto superior está el texto de Locke en negro, en azul el texto del De Legibus. Los pasajes del De Legibus están tomados del libro primero y libro segundo. Naturalmente, los pasajes de Locke de varios del ensayo sexto, séptimo, ¿no? Y algún otro. ¿Cómo caracteriza Locke la ley moral natural? ¿Cuál es la esencia de la ley moral natural? Pues de una manera es
muy suareciana, es la ordenación de la voluntad divina, que es cognoscible por la luz de la razón y que indica por ello lo que es conveniente o inconveniente con la naturaleza racional humana. Aquí está, ¿no? La ley natural se puede describir como una ordenación de la voluntad divina que es conocible por la razón y que indica lo que es conveniente con la naturaleza racional del hombre y por eso lo manda y lo prohíbe, lo cual se corresponde muy próximamente, muy cercanamente con este pasaje del De Legibus, del libro segundo, donde dice Suárez que que la ley natural es una verdadera ley divina cuyo legislador es Dios, supone un dictamen de la razón divina diciendo lo que es honesto, que supone una conveniencia o disconveniencia, ¿no?, como ha dicho Locke, con la naturaleza racional y por la razón de la cual Dios manda hacer una cosa o prohíbe otra. El pasaje es muy semejante a mi modo de ver. La ley moral natural es una ley y la caracterización que Locke lleva a cabo de la ley, pues esta también es muy suareciana. Toda ley que obliga en conciencia supone la voluntad de un legislador legítimo que es superior a aquel sobre el que la ley se impone. Como dice en este pasaje Locke, para que alguien sepa que está obligado a obedecer la ley natural, conviene tiene que saber, es necesario que sepa previamente que hay un legislador superior que tiene potestad a la que debe obedecer por derecho. En segundo lugar, existe alguna voluntad de esa voluntad superior sobre las cosas que debemos hacer. Eso está en Locke en muchísimos pasajes, por ejemplo este tomado del De Legibus, ¿no? Por el precepto obliga el que manda, ¿no?, aquel al que manda, y por eso es necesario que tenga una potestad superior, etcétera, ¿no? El legislador, el superior, que legisla la ley moral natural es Dios, naturalmente. Dios es el legislador de la ley moral natural, del dictado de cuya voluntad proviene la ley moral natural. Lo cual dice Locke en este pasaje de los E6, Dios es el autor de la ley, que quiso que fuese la regla de nuestras costumbres y la promulgó suficientemente. Esta ley es la voluntad de este legislador omnipotente que es conocible por la luz y los principios de la razón. Que es una idea suareciana que está recogida en términos muy semejantes. Este pasaje del De Legibus, se podrían seleccionar otros, ¿no? Concluyo que la ley natural es una verdadera y propia ley divina, cuyo legislador es Dios, etc. Añade la voluntad de obligar. La tercera propiedad de la ley moral, o una propiedad más de la ley moral natural, lógicamente es su universalidad. La ley moral natural es universal, obliga a todos los hombres en todas partes. Lo cual, dice Locke en este pasaje, la obligación de la ley natural es perpetua y universal, obliga a todos los hombres en todas partes. Una idea que lógicamente está en Suárez, la tradición que viene anterior de Santo Tomás, ¿no? Esta ley natural es una en todos los hombres, en todas partes, como ha dicho Locke. La razón es que es una ley que sigue la naturaleza humana, que es la misma en todos los hombres. La ley moral natural, en quinto lugar, es inmutable mientras no cambie la naturaleza humana. Lo que dice Locke también en este pasaje, es necesario que cambie la naturaleza humana para que se pueda abrogar la ley. Vamos a ver exactamente lo que dice es necesario que conviene la naturaleza humana antes de que cambie esta ley, o que se pueda cambiar o abrogar, puesto que supone una conveniencia entre la ley y esa naturaleza. Lo cual dice Suárez también en muchos pasajes, por ejemplo estos que acabo de seleccionar, ¿no? La ley natural no puede cambiar mientras permanezca la naturaleza racional con el uso de la razón y la libertad. Y ya para terminar, no sé si Locke se plantea, como se plantea Suárez, si Dios cambia arbitrariamente los preceptos de la ley moral natural. Es decir, si cuando en algunos pasajes de la Escritura Dios parece eximir al hombre del cumplimiento de determinados preceptos de la ley moral natural, como cuando permitió a los judíos en su ida a Egipto
en su huida de Egipto, que expoliasen los bienes de los egipcios, lo cual constituiría un robo. Pero dice Suárez y Locke, en realidad no se trata de un robo, sino que se trata de un cambio de la materia sobre la que se aplica el precepto de la ley moral natural en cuestión. Y es un cambio de la materia porque Dios, en este caso, porque Dios, en cuanto dueño de todos los bienes, permitió que a los judíos, o digamos, transfirió la propiedad de los bienes de los egipcios a los judíos. Es decir que en estos pasajes de la Biblia donde Dios parece cambiar algún precepto de la ley moral natural, no se trata en realidad de una mutación de los preceptos, sino un cambio de la materia sobre la que versa la ley y por consiguiente de la valoración moral de la materia o de la acción en cuestión. El ejemplo que pone, los dos ejemplos que aduce Locke son dos ejemplos que aduce Suárez, y además los expone Locke exactamente en el mismo orden en el que los expone Suárez. Primero el de los egipcios, ¿no? Nadie puede robar lo que es ajeno. Pero Dios entonces parece, bueno, lo traduzco rápidamente, Locke está criticando la proposición de quienes afirman que Dios cambia los preceptos de la ley moral natural, ¿no? Como en el caso de los de los hebreos cuando huyeron de Egipto. Pero en realidad lo que sucedió es que no se violó la ley de la prohibición del robo, sino que se cambió el dueño de la propiedad de la cosa, lo cual fue hecho, lo cual Dios se puede permitir porque Dios es el dueño supremo de todas las cosas. Este pasaje, el mismo pasaje está en Suárez, en el de Legibus 2.15. Cuando Dios permitió a los hebreos que concedió los expolios de los egipcios, porque en realidad Dios les concedió a los judíos la propiedad porque es el supremo señor de todas las cosas. El dueño tiene el dominio alto, profundo de todas las cosas. Y el segundo ejemplo que aducen Locke y Suárez sobre la aparente mutación de un precepto de la ley moral natural, no, en este caso por una circunstancia accidental, como por ejemplo cuando el gobernante político exige al hijo que abandone a sus padres o que deje de cuidar a sus padres para que atienda a las necesidades del bien común, por ejemplo, a una guerra, ¿no? En ese caso, el súbdito está obligado a obedecer al gobernante porque está obligado a atender al bien común antes que al bien propio. Pero en ese caso no está el súbdito, la persona que abandona al padre para atender al bien común, no está violando la ley natural que lo obliga a atender a los padres, sino que se produce un cambio de la materia sobre la que versa la ley. Es decir, la ley es más importante o tiene precedencia las obligaciones respecto a la comunidad en relación con las obligaciones que tenemos respecto a la familia, ¿no? Parece, dice Locke, que si el príncipe manda algo distinto, no estamos obligados a obedecer a los padres. Por ejemplo, permanecer en casa y llevar a cabo el cuidado de la economía familiar cuando el rey llama a la milicia, o al ejército. Pero en este caso, dice Locke, no cesa en absoluto la obligación de la ley natural, sino que se modifica la naturaleza de la cosa, de la acción sobre la que versa, que es el ejemplo que también aduce Suárez inmediatamente a continuación del ejemplo del expolio de los egipcios por los judíos. De este modo, la modificación de la materia de la ley moral natural no solo le está permitida, no solo le es posible a Dios, sino también al hombre. De modo que si el rey manda al hijo no atender al padre que está en estado de extrema indigencia, para, digamos, atender a las necesidades de la comunidad política que está pereciendo. Son una serie de ejemplos que muestran, a mi modo de ver, que las lecciones de Locke sobre la ley moral natural
exhiben una articulación de los conceptos que es típicamente escolástica, en primer lugar. Y no solo es escolástica, sino también es ciertamente suareciana. Que Locke conociese a Suárez, bueno, pues es facilísimo porque todos los publicistas o del siglo, publicistas, escritores sobre cuestiones políticas del siglo XVII, acusaban a las sectas de los dissenters, que eran los dissenters los que no estaban de acuerdo con firmar digamos, con adherirse al culto anglicano y con aquellas sectas protestantes que no estaban de acuerdo con los anglicanos, entre las cuales incluían los puritanos de izquierda, Cromwell, un grupo al que pertenecía el padre de Locke, Cromwell, los anabaptistas y otra serie de sectas protestantes de la época. Bien, los realistas acusaban a todas estas sectas de que su doctrina constitucionalista y monarcómaca o sobre el contrato social era una doctrina típicamente jesuita, ¿no? Menciono unos textos de un autor que no es muy utilizado, pero que es una fuente extraordinaria fuentes sobre esta materia, que es John Neville Figgis, ¿no? The Divine Right of Kings, es una obra de 1896. Figgis era un clérigo anglicano y en esa obra incluye una gran cantidad de pasajes de autores absolutistas de la época que acusan a los dissenters de ser jesuitas disfrazados. Pues voy a mencionar varios pasajes de estas obras, de un tal Leslie, en un libro titulado A Battle Royal. Dice: vuestras chusmas, despectivamente se refiere a los dissenters, son en todo papistas, abogan por el poder de deposición, que es puro papismos. Estos hombres claman contra el papismo y, sin embargo, profesan lo que todo buen protestante considera el aspecto más maligno del jesuitismo. Siempre fueron los puritanos meros instrumentos de los jesuitas, como lo son hoy en día. De ellos aprendieron la doctrina de deposición y el levantar el espíritu privado contra la Sagrada Escritura y contra la autoridad de la Iglesia. Ya para terminar, como otro dato contextual histórico, la Universidad de Oxford emitió un decreto prohibiendo la lectura de determinados libros por contener doctrinas sediciosas. En el 21 de julio de 1683. Son 21 proposiciones condenadas, que se condenándose además a la quema pública de los libros de quienes las defienden. Entre esas proposiciones, naturalmente, se condena a proposición 7 la afirmación, a Hobbes, de Quive y Leviatán, por defender una ley moral natural, digamos, materialista, ¿no?, basada en el principio de la autopreservación. Se condena en la proposición tercera el de Conquilis y de Sumo Pontífice de Belarmino por su doctrina monarcómaca, su doctrina relativa a la pérdida de la autoridad legítima por parte de los gobernantes tiránicos. Y por último, en la proposición 23, contra la licitud del tiranicidio, se condena la doctrina que afirma, voy a leerlo en inglés: wicked kings and tyrants ought to be put to death, and if the judge and inferior magistrates will not do their office, the power of the sword devolves to the people. Doctrina condenándose los libros de quienes la sostienen, entre ellos autores presbiterianos o dissenters en general, Buchanan, Knox, Goodman, Gilby y los Jesuits en general. Bueno, Locke conocía todo esto. Locke estaba en medio, digamos, de las luchas. Profesor, le ruego que vaya terminando, por favor. Sí, Locke conocía todo esto, además, no solo porque era un hombre que sabía mucha filosofía, sino como demuestra la lista de los libros de su biblioteca privada que se conservan, sino porque Locke era el secretario personal del líder del partido Whig, Shaftesbury, que es el abuelo del emotivista Shaftesbury. Era el secretario personal y está inmerso en las luchas de la llamada Exclusion Crisis, que no sé si puedo decir, lo digo rápidamente. La Exclusion Crisis es que se refiere a la crisis de exclusión del heredero al trono de Carlos II. Carlos II no tenía hijos y por tanto debía suceder en el trono el duque de York, futuro Jacobo II, pero el duque de York entonces ya era católico porque estaba casado con una princesa francesa católica. Entonces los Whigs no querían de ningún modo que un católico fuese el sucesor al trono, y entonces se inició un debate extraordinario entre absolutistas que defendían que el duque de York, futuro Jacobo II,
tenía el derecho al trono en virtud del derecho divino de los reyes, y los constitucionalistas, vamos a decir, o partidarios del contrato social, los Whigs, etcétera, que defendían lo contrario. Para excluir al duque de York, defendían que el gobierno legítimo, el poder político legítimo, reside en el pueblo que lo concede. Y en ese contexto, y termino, es cuando se publica El patriarca de Filmer. Porque muchas gracias, profesor Ociero. Es que vamos muy mal de tiempo y sí, gracias. Excuse me. Sí.